Muy buenas noches con todos. Por favor, me confirman el audio y la pantalla. ¿Serían tan amables? Muy buenas noches. ¿Me confirman el audio y la pantalla, por favor? Buenas Buenas noches, noches. doctor, si se lo escucha. Gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este su diplomado de alta especialización en salud con mención en urgencias hospitalarias. Hoy hablaremos acerca de uno de los trastornos hipertensivos en el embarazo más frecuente, preeclampsia y eclampsia, sobre todo su manejo, su clasificación, criterios diagnósticos y medicina basada en evidencias o actualizaciones realizadas en el año 2020. Empezaremos. Vemos la pizarra, por favor, si me confirman. Sí, Doc, sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, como les mencionaba, uno de los trastornos hipertensivos en el embarazo y pues de mucha importancia por la alta mortalidad en cuanto a enfermedades que acuden a nuestro servicio de emergencia, pues preeclampsia y eclampsia ocupan sus primeros lugares de muerte materna. Antes de entrar o de abordar el tema de preeclampsia y eclampsia, vamos a conceptualizar los trastornos hipertensivos, sus causas, fisiopatología, un poco de clasificación para poder entrar ya en el tema pues que nos ocupa el día de hoy. Entonces, trastornos hipertensivos en el embarazo. Es importante, como les mencionaba, pues hablar de este tipo de patologías porque ocupan, según estudios, entre el año 2009 y 2020, ocupan un 29.2% de causa en muertes maternas. Asimismo, los trastornos hipertensivos en el embarazo es la principal causa de muerte materna en América Latina, en el Caribe, en África. Y es por eso, pues, la importancia de abordar este tema. Pues nos preguntamos si los trastornos hipertensivos, como su nombre lo indica, son alteraciones fisiológicas, obviamente, en donde pues cursa con una alteración en los niveles de la tensión arterial en el periodo de embarazo, pues y en el transcurso de estos años han habido varios estudios. Sin embargo, hasta ahora no se tiene a ciencia cierta la causa que origina los trastornos hipertensivos. Existen muchas hipótesis dentro de estas, eh, hipoxia o isquemia placentaria, placentación anómalas. Sin embargo, la fisiopatología está dada por una disfunción
endotelial entre el sistema materno y el lecho placentario, ¿sí? Entonces, la fisiopatología se centra en una disfunción endotelial. Disfunción endotelial entre el sistema materno y el lecho placentario. Perfecto. En cuanto a la fisiopatología de esta disfunción endotelial, se origina por varios aspectos. En primer lugar, por una síntesis inadecuada o deficiente de óxido nítrico. En segundo lugar, o secuencialmente, estrés oxidativo a nivel endotelial que produce a su vez un aumento tromboxano A2. Esto a su vez una disminución de las prostaciclinas ocasionando una estimulación del sistema renina, angiotensina y esto secuencialmente a un aumento de la resistencia periférica vascular. Ocasionando o terminando al final en una vasoconstricción periférica. Pues ocasionando pues como respuesta la elevación de la presión arterial y este tipo de trastornos. Vuelvo y repito, los trastornos hipertensivos, dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo está la preeclampsia y eclampsia, pero es importante, vuelvo y repito, pues analizar este tipo de trastornos hipertensivos, su clasificación y demás, porque como vemos, es la principal causa de muerte materna de un porcentaje de 29.2% y sobre todo de muerte materna aquí en América Latina. Existen varias hipótesis de su origen, hipoxia isquemia o hipoxia placentaria, placentación anómalas, pero se centra la fisiopatología en una disfunción endotelial entre el sistema materno y el lecho placentario. Como vemos aquí en esta gráfica de la fisiopatología, inicia una síntesis inadecuada de óxido nítrico, ¿sí? No sé si recuerdan qué es el óxido nítrico, qué es lo que produce el óxido nítrico. A ver. ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué es el óxido nítrico o en dónde se forma el óxido nítrico? Tenemos algunos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo que nos están acompañando, pues les agradecería mucho su participación. Evelyn, Doménica, Solange, Elizabeth, Jacob, Mariana, Robert, cualquiera de ustedes. Doc era un vasodilatador. Y es un vasodilatador que se forma a nivel endotelial, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Doménica, Doc, buenas noches. Hola, Doménica, ¿cómo estás? Entonces, en esta síntesis inadecuada del óxido nítrico, que es un vasodilatador que se produce a nivel endotelial, pues se inicia todo este proceso de trastornos hipertensivos y pues obviamente a través de esta concatenación de eventos, vasoconstricción periférica y por ende elevación de la presión arterial. Bueno, hasta aquí yo creo que no existe ningún tipo de dudas, simplemente es una introducción a
a la patología o al tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Sí? No sé si recordamos un poquito de términos del tromboxano A2, qué es lo que, o el estrés oxidativo, ¿qué es el el estrés oxidativo? ¿Me podría ayudar a alguien? Para recordar simplemente el estrés oxidativo, pues es un proceso metabólico celular, pues obviamente que altera la homeostasis celular, valga la redundancia. Este estrés oxidativo simplemente es un desbalance de las sustancias prooxidativas y de las sustancias antioxidantes, pues que mantiene el medio interno celular. El tromboxano A2, recordemos que el tromboxano A2 es una sustancia que se produce a nivel plaquetario, ayuda a la agregación plaquetaria, inclusive ayuda un poco a contracción o produce vasoconstricción. Las prostaciclinas causan un efecto contrario al tromboxano A2, más bien un efecto vasodilatador. Sin embargo, como vemos aquí en la parte de la fisiopatología, existe una disminución de las prostaciclinas, una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ende un aumento de la resistencia vascular periférica y vasoconstricción periférica. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Para entrar en materia, de igual forma es importante nombrar la clasificación de estos trastornos hipertensivos del embarazo. Clasificación. Por objetivo pedagógico, hoy vamos a clasificarlos para que sea un poco más rápida el acceso al tema de preeclampsia y eclampsia en dos. ¿Sí? La clasificación de estos trastornos. Los que suceden antes de las 20 semanas, las 20 semanas de gestación, y los que suceden, los que se forman o los que están presentes posterior a las 20 semanas de gestación. ¿Sí? Dentro de las que se suscitan o dentro de los trastornos hipertensivos que están antes de las 20 semanas de gestación, está la hipertensión arterial crónica preexistente. Aquí en patologías excepcionales, preeclampsia, eclampsia, les decía antes de las 20 semanas, pero en patologías excepcionales, no sé si alguno de ustedes me recuerden qué patologías excepcionales puede haber preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas de gestación. Jacob, ¿me puedes ayudar? ¿Recuerdas tal vez? Evelyn, Doménica, ¿me podrían ayudar? El síndrome El síndrome antifosfolípico. antifosfolípico. A ver, vamos. Y en las enfermedades trofoblásticas también creo que se asocia. Ya, síndrome antifosfolipídico. ¿Cuál más? Las enfermedades trofoblásticas. Enfermedades trofoblásticas. Y una más. La más fácil, embarazos múltiples, ¿no? Estas son las enfermedades excepcionales que pueden suscitar con preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas. Dentro de los trastornos hipertensivos que inician a partir de las 20 semanas,
está la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica está sobreañadida con preeclampsia y eclampsia. Obviamente la preeclampsia. ¿Sí? Entonces, en su clasificación, trastornos hipertensivos en el embarazo antes de las 20 semanas, la hipertensión crónica preexistente, preeclampsia y eclampsia, pero en circunstancias excepcionales como síndrome antifosfolipídico, enfermedades trofoblásticas, embarazos múltiples. En cuanto a las posteriores, las que suscitan como trastorno hipertensivo el embarazo, luego de las 20 semanas, la hipertensión arterial gestacional, la hipertensión arterial crónica, sobreañadida con pre y eclampsia, y obviamente la preeclampsia y la eclampsia. Tal vez hasta aquí alguna pregunta. Yo creo que ninguna. Bueno, una recapitulación rápida. Trastornos hipertensivos del embarazo, causa principal de muertes maternas. Hay que estar bastante claro en esto, ¿sí? La fisiopatología se centra en una disfunción endotelial y pues una concatenación de eventos. En primer lugar, una síntesis ineficiente de óxido nítrico, estrés oxidativo endotelial, aumento de la producción de tromboxano A2, disminución de prostaciclinas, estimulación del sistema renina-angiotensina, aumento secundario de la resistencia periférica y pues como resultancia la vasoconstricción periférica. Su clasificación para hacerle más pedagógica y poder acceder más rápido al tema de preeclampsia y eclampsia. Antes de las 20 semanas, hipertensión arterial crónica preexistente, excepcionalmente en patologías preeclampsia y eclampsia. Posterior a las 20 semanas, hipertensión arterial gestacional, hipertensión crónica con sobreañadimiento de la eclampsia o preeclampsia y preeclampsia y eclampsia propiamente dicho. Perfecto, vamos a continuar. Es importante para el manejo en el servicio de emergencia, pues obviamente tener criterios diagnósticos, ¿no? Criterios diagnósticos de preeclampsia y eclampsia. Entonces, los criterios diagnósticos no son nada complicados. Sabemos que preeclampsia y eclampsia es un trastorno hipertensivo y por ende van a haber signos característicos para poder diagnosticar o llegar a un diagnóstico más certero. Dentro de la preeclampsia, existen 3 tipos de criterios para el diagnóstico. El 1, que es preeclampsia, preeclampsia sin signos de gravedad. Criterios en preeclampsia, signos de gravedad. Y existe preeclampsia sin proteinuria también, ya vamos a ver cuál. No sé si recordamos y me ayudan con, puede ser Elizabeth Mollón o Jacob Paredes, pueden ayudarme recordando los criterios diagnósticos de preeclampsia. Vamos a empezar por criterios diagnósticos de preeclampsia sin signos de gravedad.
Recordemos, por favor. Estamos hablando de un trastorno hipertensivo. La presión arterial, ¿cuál debería ser si no hay signos de gravedad? Es mayor o igual a 140 y menor a 60. Ya, la presión arterial, perfecto, mayor o igual a 140, 90, ¿no? Y o menor de 160, 110, porque estos son los criterios diagnósticos para preeclampsia sin signos de gravedad. Ya vamos a ver en los criterios diagnósticos de preeclampsia con signos de gravedad. ¿Sí? Obviamente esta sin criterios de gravedad. Voy a describirles uno por uno los criterios de gravedad. Criterios de gravedad y proteinuria. Más adelante vamos a ver un artículo de actualización de preeclampsia y vamos a ver a qué se le considera proteinuria y sobre todo enfocándonos al servicio de atención en urgencias, ¿sí? Entonces, preeclampsia sin signos de gravedad, una paciente con tensión arterial mayor a 140-90 o menor a 160-110, sin criterios de gravedad, obviamente, y con proteinuria. En cuanto a la preeclampsia con signos de gravedad, la presión arterial aquí va a estar un poquito más alta, mayor o igual a 160 sobre 110, o la tensión arterial diastólica mayor o igual a 110. Puede estar inclusive solamente la tensión arterial diastólica sobre los 110 o igual a 110, que ya se considera también como un criterio diagnóstico para preeclampsia con signos de gravedad. ¿Entendido? Como este tiene criterios o es una preeclampsia con signos de gravedad, obviamente va a haber un signo de gravedad, puede haber uno o más signos de gravedad. Y obviamente proteinuria. En cuanto a la preeclampsia sin proteinuria, los criterios diagnósticos son presión arterial o la TA mayor o igual a 140-90 o la tensión arterial diastólica mayor o igual a 90. Más un criterio de gravedad. Hasta aquí yo creo que está bastante entendible, ¿verdad? Los criterios diagnósticos de preeclampsia, por el momento preeclampsia, sin signos de gravedad, la presión puede estar variable, mayor o igual a 140-90, pero no debe sobrepasar la presión sistólica de 160 o la diastólica de 110. Obviamente no hay criterios de gravedad, ya vamos a describir a posterior cuál, y proteinuria o más proteinuria. En cuanto a la preeclampsia con signos de gravedad, la tensión arterial va a ser más alta, mayor a 160-110, o solamente la tensión arterial diastólica mayor a o igual a 110, más un signo de gravedad y obviamente proteinuria. Y a su vez existe la preeclampsia sin proteinuria, en donde la presión arterial, por ser un trastorno hipertensivo, obviamente va a estar sobre los 140-90, o existe una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90, más un criterio de gravedad. ¿Sí? Y la eclampsia, ¿alguno de ustedes puede ayudar? ¿Qué es la eclampsia? Ya está todo dicho, solo hay que definir qué es la eclampsia. ¿Cuál sería el criterio? Cuando hay desarrollo de convulsiones tónicas, clónicas generalizadas en las mujeres que tienen preeclampsia. Perfecto, Miji. Entonces, no es otra cosa que mujeres con preeclampsia, con convulsiones tónico-clónicas generalizadas y o coma, ¿sí?
y o coma, en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Eso sí, siempre deben acordarse, ¿no? Entonces, en eclampsia, tónico-clónicas y o coma. ¿Sí? Entonces, uno de los trastornos hipertensivos en el embarazo a partir de las 20 semanas, la preeclampsia y eclampsia, criterios de diagnósticos, la tensión arterial elevada, proteinuria, dependiendo de la preeclampsia sin signos de gravedad o con signos de gravedad, y dependiendo inclusive si es que no existiera proteinuria, pero la tensión arterial está elevada y existe un criterio de gravedad, pues entraría en el diagnóstico de preeclampsia y eclampsia. ¿Entendido? Y la eclampsia, pues no es otra cosa que convulsiones dentro de la preeclampsia. Una mujer que ya diagnosticada con preeclampsia convulsiona o está en coma, pues se diagnostica de eclampsia. Recuerden, una de las patologías de mayor mortalidad o que causa muertes maternas, principal causa muerte materna en América Latina, en África, en el Caribe. Entonces es importante pues conocer y saber sobre todo el protocolo de manejo de inicio, al menos en cualquier sitio de acceso en el que estemos brindando nuestros servicios a nuestros pacientes, a los que nos debemos, ¿no? Entonces, tal vez hasta aquí alguna pregunta. ¿Estamos todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, doctor. Perfecto. Seguimos. Es importante, como les decía, saber cuáles son los criterios de gravedad, porque aquí hablamos de criterios de gravedad, sin embargo, es importante describirlos uno por uno. Inclusive, nos va a ayudar pues a tomar decisiones en cuanto a exámenes complementarios, en cuanto a abordaje, en cuanto a explicación de signos y síntomas que pudieran aparecer en el transcurso de presentación de esta patología, pues entonces es muy importante reconocer esto. Hacer unos dibujos nada más para que sea un poco más didáctico. Y ustedes me van a ir nombrando qué signos de gravedad se les viene a la mente. Bueno, este es un cerebro. Un cerebro. Estos son pulmones. Son pulmones. El hígado. Este tubito, un vaso sanguíneo. Unos riñones. Ya, ¿qué se les viene a la mente con estas gráficas? Un poquito mal hechas, pero... En el cerebro sería la cefalea que no cede con ningún analgésico, además de los trastornos visuales. Perfecto, muy bien. Entonces vámonos acá. Pongamos uno, cefalea. ¿Te llamas? Bueno. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Quién me ayudó? ¿Quién acabó de hablar? Jacob Paredes. Doc. Hola, Jacob, ¿cómo estás? Ya. Hola, Doc. Entonces, cefalea, ¿no? Cefalea, ¿algo más?
Los desórdenes visuales, visión borrosa también se produce. Visión borrosa, escotomas, diplopía también, ¿verdad? Ya, muy bien. Cefalea, visión borrosa, diplopía. Cuando ven estos pulmones, ¿qué puede? Un signo de gravedad en los pulmones. De la preeclampsia. ¿No? Es cuando la presión arterial está elevada. Y eso riesgo Perfecto, la presión, bueno, antes de irnos a los pulmones, la presión arterial sobre los 160 de sistólica y 110 de diastólica o igual a esta presión. ¿Sí? Es otro signo de gravedad. Muy bien. A nivel pulmonar, edema. A nivel pulmonar podemos tener el edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón, muchas gracias. Edema agudo de pulmón. En el hígado, ¿qué pudiera haber? Elevación de las enzimas hepáticas. Elevación de las enzimas, muy bien, gracias. Enzimas hepáticas. Pero recuerden, siempre debe ser 2N o 2 veces lo normal del valor enzimático a nivel hepático, ¿no? Siempre debe estar 2N 2N. dice. 2N. Elevado 2 veces lo normal de las enzimas hepáticas. Eso sí, siempre, por favor. O sea, es normal que Un está vaso elevado 2 veces. sanguíneo. ¿Perdón? Ajá. Pregúnteme, no hay problema. Entonces, elevación 2N quiere decir que estén elevados 2 veces el valor normal de las enzimas hepáticas. ¿Sí? 2 veces el valor normal de las enzimas hepáticas. ¿Ya? En el vaso sanguíneo, ¿qué creen que a nivel celular? ¿Qué célula o qué componente sanguíneo nos guiará como signo de gravedad? Las plaquetas, trombocitopenia. Plaquetopenias o trombocitopenias, ¿no? A 100.000. A nivel renal, La ¿cuál será proteinuria un signo de gravedad? Proteinuria. de 24 horas. Elevación, Retención de líquidos. elevación de la creatinina, perdón. Mayor a 1.1 o al doble en ausencia de enfermedad renal. ¿Sí? Perfecto. No sé si alguna nos olvidamos. Acuérdense también de dolor epigástrico o hipocondralgia. Pero este dolor epigástrico, hipocondralgia, no sé de analgésico o es analgésico resistente. Y obviamente se descarta cualquier otro tipo de causa de dolor abdominal. Entonces esto también cabe de notar, ¿no? Aquí. En la parte neurológica también, hiperreflexia, alteración de nivel de conciencia o alteración a nivel sensorial o confusión, ¿no? o confusión o alteración a nivel de conciencia que aparezca obviamente y sea un signo nuevo en la paciente, ¿no? Entonces es muy importante saber reconocer todo este tipo de signos de gravedad. Para empezar, la presión arterial sobre los 160 110, cefalea, visión borrosa, escotoma, diplopía, a nivel pulmonar, edema agudo de pulmón, a nivel hepático, elevación de las enzimas hepáticas, a nivel celular, plaquetopenia menor a 100.000, a nivel renal, elevación de la creatinina,
A nivel neurológico, dentro de lo neurológico, hiperreflexia, alteración sensorial, confusión de nodo y pues este dolor epigástrico también o hipocondalgia derecha, analgésico resistente y obviamente este dolor debe ser descartado o es un dolor que no se explica por ninguna otra causa, ¿no? Entonces, estos son los signos de gravedad. Acordémonos de los signos de gravedad, pues para tomar las medidas correspondientes y pues para hacer un manejo más adecuado en este tipo de pacientes. ¿Entendido? Hasta aquí una recapitulación rapidita. Preeclampsia y eclampsia, un trastorno hipertensivo del embarazo que causa una de las que es el origen de una de las principales muertes maternas, en un porcentaje de 29.2%, principal causa de muerte materna en América Latina. Como vimos, hay un trastorno en la parte fisiopatológica, un trastorno, una disfunción endotelial, en donde suscita una cadena de eventos fisiopatológicos que desencadena en vasoconstricción periférica y por ende elevación de la presión arterial, ¿sí? En cuanto a sus criterios diagnósticos, la presión arterial alta, proteinuria, con o sin signos de gravedad, y en preeclampsia sin proteinuria, la tensión arterial elevada más un signo de gravedad. Los signos de gravedad, los que acabamos de nombrar y describimos absolutamente todos, pues uno de estos es más que suficiente pues para tomarle como guía y reconocer una preeclampsia con signos de gravedad o sin signos de gravedad, ¿sí? Vamos a continuar. Tal vez tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna interrogante? Creo que está claro hasta aquí, ¿verdad? Ya. Ahora es importante, pues, en su diplomado de urgencias, reconocer los criterios de ingreso, ¿no? ¿Cuáles serán los criterios de ingreso? Criterios de ingreso en la preeclampsia. Entonces, aquí hay un punto de partida o un punto en donde vamos a aprender a tomar muy en cuenta o a aprender a tomar la decisión en el manejo, Tuvo que comerte el y es piso la edad con tierra. gestacional. ¿Por qué? Si me ayudan a Porque ella apagar botó su la micrófono, por comida con la favor. cadena. Entonces, es muy importante aquí un punto notorio que son las semanas de gestación, ¿no? Semanas de gestación. 34.6 semanas. Cuando la paciente tiene 34.6 semanas o menos, podremos, digo, porque hay criterios, podremos tomar una terapia o el manejo expectante o conservador, ¿sí? Para empezar, toda preeclampsia se ingresa, ¿no? Ninguna preeclampsia ustedes pueden enviar a la casa. Sería uno de los principales errores y además de no saber diagnosticar bien, mandarle a la casa una preeclampsia sería cometer uno de los errores más grandes en esto. Entonces, toda preeclampsia se ingresa. ¿Me escuchan? Sí, doc. Pues algo pasó aquí en mi computadora. Desapareció el mouse.
Bueno, toda preeclampsia se ingresa, ¿no? En cuanto a en cuanto al qué hacer o al manejo, pues vamos a enumerar algunos puntos, donde en primer lugar está el sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Como segundo punto muy importante, corticoides, laboratorio. Esto enfocándonos en nuestro servicio, el servicio de emergencia, en atención inicial de una paciente con preeclampsia. Entonces, para empezar, paciente con criterio de preeclampsia, ingresamos. Semana de gestación menor a 34.6 semanas, tratamiento conservador, siempre y cuando no exista algún criterio para pues adelantarnos al parto, que es la manera de resolver la preeclampsia dependiendo de algunos criterios que ya vamos a ver también a posterior. Si es que no hay ninguna novedad, tiene una semana de gestación de 34.6 o menos, primer punto, focalizarnos al sulfato, al manejo del sulfato magnesio, corticoides y saber qué mandar o qué pruebas de analítico, qué pruebas complementarias mandar a realizar en ese momento. El sulfato de magnesio, vamos a hablar ya el manejo en sí, que por lo general siempre se nos olvida, bastante complicado en un inicio el manejo del sulfato de magnesio. Sin embargo, vamos a aprender una forma mnemotécnica bastante rápida que no difícilmente van a poder olvidarse. En cuanto a los corticoides, pues según el MSP y según la guía de los trastornos hipertensivos del embarazo, se debería administrar entre la semana 24 y la semana 34.6, entre la semana 34.6, ¿sí? Obviamente, si es que el parto está contemplado en los próximos 7 días. Esto en cuanto a los corticoides. ¿Me recuerdan tal vez qué corticoides se emplea o por qué empleamos corticoides, más bien dicho? Para maduración pulmonar, doc, la betametasona o la dexa, pero Perfecto. mejor la betametasona. En primer lugar, la betametasona. En segundo lugar, la dexametasona, ¿no? La betametasona, recordemos dosis, muy importante. Betametasona, 12 miligramos. QD por 2 días, ¿no? O 2 dosis. La dexametasona, 6 miligramos, 12 horas por 2 días. Dosis de maduración pulmonar, 24 a 34.6 semanas, maduración pulmonar. Laboratorio, ¿qué pedirán ustedes en el laboratorio? ¿Qué pedirían ustedes en este tipo de pacientes viendo los signos de gravedad? Guiándonos en los signos de gravedad. Por eso es importante y les decía que es importante los signos de gravedad. Un hemograma completo, pruebas de coagulación, creatinina, urea, ácido úrico. Perfecto, biometría, ¿no es cierto? De coagulación. ¿Qué más? Y pues ya ahí viene ya pruebas secuenciales ya posterior, que son las pruebas de función o bienestar fetal, pruebas de bienestar fetal. Y estas pruebas, como vamos a ver según medicina basada en evidencias, en la medida que van a estar hospitalizados, se pueden repetir 1 o 2 veces por semana. Vuelvo y insisto, este va a ser el manejo en nuestro servicio, en el servicio de emergencia. Entonces, pongámosle, de 28 años de edad, con embarazo de 33 semanas de gestación, que viene a nuestro servicio de emergencia. Obviamente, como les indicaba, toda paciente con criterios de preeclampsia ingresa. ¿Qué debemos tomar en primer lugar en cuenta? El sulfato de magnesio. En segundo lugar, los corticoides, dependiendo de la edad gestacional, y las pruebas de función o analítica, obviamente basados siempre en una historia clínica para analizar detalles importantes y pues verificar criterios de gravedad. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, yo creo que ninguna
Ningún punto que aclarar adicional. No sé si tienen alguna inquietud ustedes. Vuelvo y repito, estamos enfocados a la primera atención o en el servicio de emergencia, la atención servicio de emergencia de este tipo de pacientes con trastornos hipertensivos en el embarazo, preeclampsia y eclampsia. Entonces ya sabemos qué es la fisiopatología, sabemos los criterios diagnósticos, sabemos los criterios de gravedad, cuándo hay que ingresar a una paciente con preeclampsia, a todas siempre hay que ingresarles, dependiendo de la edad gestacional, un tratamiento conservador es el tratamiento conservador, ¿no? Tratamiento conservador, en donde debemos tomar en cuenta, debemos ya analizar primera mano sulfato de magnesio, maduración pulmonar y exámenes de laboratorio. Con esto hacemos más del 80% de nuestro acceso en emergencias y pues disminuimos la mortalidad en más del 70% de este tipo de pacientes. Solamente hasta aquí, ¿sí? Entonces, ahora vamos y entramos al manejo o cómo utilizamos el sulfato de magnesio. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos el sulfato de magnesio? Vamos ahí. Vamos ahí con el sulfato de magnesio. Magnesio. Aquí yo quiero, por favor, que recuerden unos numeritos. El 2, 3, 5, el 10. Ya vamos a ver por qué. En el sulfato de magnesio, si ustedes se acuerdan, el 2, el 3, el 5 y el 10, se les va a hacer fácil la administración o el manejo del sulfato de magnesio, que por lo general siempre nos olvidamos, ¿sí? Siempre nos olvidamos y es muy importante saber. Sulfato de magnesio, acuérdense de estos numeritos, el 2, el 3, el 5 y el 10. Entonces vamos a ver el sulfato de magnesio como primer punto en el manejo de nuestros temas, que es la preeclampsia y la eclampsia. Preeclampsia. Entonces, cambiar de color. Ya. Entonces, el sulfato de magnesio se utiliza en primer acceso, como primer paso, utilizamos una dosis de impregnación, ¿no? La dosis de impregnación. Bueno, antes es importante recordar cuál es la presentación del sulfato de magnesio. ¿Alguien recuerda tal vez? Alguien que recuerde la presentación. La listen hay una listen aquí en el curso, no sé si recuerda la presentación. El sulfato de magnesio. 2 gramos en 10 ml. 10 ml. Viene 2 gramos. La concentración del 20%, ¿no? 20. 20%. Muy bien. Entonces vienen en ampollitas de 10 ml. En cada ampolla 2 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? Es muy importante recordar esto. Muy bien. Entonces, en la preeclampsia, como les decía, el sulfato de magnesio, siempre acuérdense de estos 4 números, el 2, el 3, el 5 y el 10, como ustedes quieran recordarlo.
Yo siempre recuerdo como números primos del 1 al 10 es el 2, el 3 y el 5. Sumado el número 10, ¿sí? Entonces, sulfato de magnesio, 2, 3, 5, números primos, más el número 10. En impregnación, en preeclampsia, el sulfato de magnesio. Aquí vamos a recordar el número 2. 2 4 gramos. ampollas. 2 ampollas de sulfato de magnesio. Y aquí en impregnación, como vamos a hacer, debe ser una cantidad pequeña para tratar de infundir lo más pronto posible. Vamos a mezclar una solución salina. 85. En solución 80 de salina. solución. Para completarle los 100 ml, ¿cuánto de solución salina 80. pondremos? 80, doctor. 80. Perfecto, muy bien. Está 20 ml más 80 ml de solución salina. ¿Sí? ¿A cuánto y a cómo le vamos a pasar? Acordémonos del número 3. 300 ml hora. Porque es una impregnación, debemos pasar lo más rápido posible a 300 ml hora. Impregnación en preeclampsia, acuérdense del 2 y del 3. 2 ampollas tienen que sumar 100 ml en cantidad de líquido. Diluyan siempre, se hay que diluir siempre en solución salina. Para completar los 100 ml nos falta 80 ml de solución salina y pasamos, acordémonos ahora del número 3 a 300 ml hora. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Facilito, ¿no es cierto? Ahora vámonos a preeclampsia. Una paciente que está convulsionando y tiene criterios de preeclampsia. Impregnación igual. Aquí vamos a acordarnos del número 3, que es 3 ampollas, que serían 30 ml, ¿verdad? De sulfato de magnesio. Para completar los 100 ml, ¿cuánto es de solución salina? 70. Más 70 ml de solución salina. Y aquí nos vamos igual a acordar del 3, 300 ml hora, porque es impregnación. 300 ml hora. ¿Sí? Y ya sabemos la dosis o la preparación del sulfato de magnesio en la preeclampsia y en la eclampsia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendido? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece difícil? ¿Fácil? Fácil, No, ¿no es sí estoy cierto? viendo. Pero la cuestión es que se acuerden de los números, porque siempre se estudia y a las 2 o 3 horas se olvida. Pero acuérdense de estos números y su cerebro solito les va a encaminar a la preparación. Hasta aquí, perfecto, ¿no? Entonces, como hay una dosis de impregnación, también debemos tener una dosis de mantenimiento. Entonces, aquí en la preeclampsia, mantenimiento. Acá nos vamos a acordar del número 5. ¿Sí? Del número 5. 5 ampollas. ¿Serían cuántos ml? 450 Es para hacer los 500. hacer los 500, ¿no es cierto? Aquí, como necesitamos mayor volumen para tenerle conectada al suero, digámoslo así, y pues tener una dosis de mantenimiento, necesitamos una solución, obviamente, en mayor cantidad. Y es la misma solución salina, ¿no? Aquí debemos completar los 500 ml. Para completar los 500 necesitamos 450 ml de solución salina. ¿Sí? ¿Y a cuánto le pasamos? 50 ml hora. A 50. Acuérdense del 5, ¿no? Aquí a vuelta es el 5, 5, 5, 5. 50 ml hora. Entonces, mantenimiento, aquí se va a acordar de mantenimiento. 5 ampollas en 500 ml a 50 ml hora. Por eso les decía que se acuerden del número 5.
Ahora, en eclampsia, mantenimiento van a ser, acuérdense ahora del número 10. 10 ampollas de sulfato de magnesio. En total serían, ¿cuánto en líquido? 100 ml, ¿no es cierto? 100 ml. Más, ¿cuánto de solución? 400, doctor. 400 ml de solución salina. A 50 ml hora. ¿Sí? Entonces, mantenimiento en eclampsia solo aumenta la cantidad de ampollas de sulfato de magnesio en la misma solución, en la misma cantidad y al mismo goteo. Entonces, por eso les comentaba acordarse del número 3, del 2 y el 3. ¿Para qué? Para la impregnación en ambas patologías. Y del otro, y del uy. Y del 5 y del 10 para mantenimiento. Igual, Perdón, disculpe, tengo dígame, una consulta. claro. Bueno, yo realmente, para serles sincera, esto de la eclampsia y preeclampsia no veo desde que estaba en el internado Ya. bueno, por lo poco que recuerdo, siempre se lo preparaba con suero glucosado. Ya. Entonces, Justamente, ya, no sé si ha revisado la última guía del MSP o les voy a ya dar el nombre del artículo del UpToDate en cuanto a preeclampsias en solución salina. ¿Sí? ya, Ajá, solución salina es la preparación. ya, ¿Sí? listo, gracias. Esa era Solución mi salina. consulta. Ajá, solución salina. Entonces, como vemos acá, la dosis de impregnación y la dosis de mantenimiento. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Entendido hasta aquí? Sí, doc. Sí, doc. Entonces ahí pueden pegar una capturita a la pantalla para que tengan su celular y así nunca se olvide, ¿no? Lo importante es saber cuántas ampollas en impregnación, cuántas ampollas en mantenimiento, en la preeclampsia y en la eclampsia. Acuérdense que la preeclampsia la hacemos de forma preventiva, la administración de sulfato de magnesio, en eclampsia, inclusive de forma tanto preventiva como curativa, siempre observando signos de alarma o signos de gravedad. Y pues obviamente en eclampsia va a aumentar la dosis y acordándonos de estos números va a ser más fácil la administración, ¿no? Eso en cuanto a preeclampsia, eclampsia, su manejo. Vamos ahora Vamos ahora ¿Sí puede ver mi pantalla? ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, doc. Sí. Ya, vamos a la medicina basada en evidencia. Esta es la actualización. No la coge, es del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que recomiendan que el único método para elaborar la predicción de esta patología, la preeclampsia, es la historia clínica detallada, como en toda patología. Proteinuria, 2 cruces, ¿no? No es recomendado utilizar pruebas de laboratorio, ni de imagen, ni tampoco la ecografía de la arteria uterina o otálmica para estrategia de predicción del desarrollo de la preeclampsia. Único tratamiento curativo es el parto.
como les decía, ¿sí? Único tratamiento curativo, el parto. La prevención, hablan de aquí de la aspirina. Se hicieron varios estudios a través de metaanálisis en donde demuestran que la aspirina y su uso versus placebo aumentan en cuanto a la prevención o mejora la prevención en cuanto a pacientes con signos de, con criterios de prevención, porque hay también criterios de prevención para la utilización de la aspirina. ¿Sí? ¿Qué hace la aspirina? En baja dosis, disminución del tromboxano A2, mantener la secreción de prostaciclinas, causa un efecto vasodilatador y disminuye la resistencia vascular periférica. Acuérdense de la fisiopatología de la preeclampsia, ¿cuál era? ¿Sí? El uso de calcio también se nombra aquí, sin embargo, en comparación a la aspirina es mejor, pero el calcio debería utilizarse si en pacientes cuya ingesta de calcio es inadecuada, ¿no? En cuanto a la prevención y sus recomendaciones, ¿en qué pacientes ustedes recomiendan la utilización? Porque tampoco en todos no se deben utilizar la aspirina. Entonces, en pacientes, según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, en pacientes de embarazo múltiple, embarazo previo con preeclampsia, hipertensas crónicas, personas diabéticas o mujeres embarazadas diabéticas, nefrópatas, pacientes con antecedentes patológicos personales de enfermedad autoinmune, lupus, síndrome antifosfolipídico, y según el equipo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos, en personas mayores de 35 años, nulíparas, paciente con índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes hereditarios de primer grado de preeclampsia, un bajo nivel socioeconómico y raza afroamericana. Entonces, en estos pacientes deberíamos utilizar la aspirina, ¿no? ¿Cuándo? Antes de las 16 semanas de gestación, logra, según este estudio, reducir hasta el 70% del riesgo. ¿Y hasta cuándo debemos utilizar? Hasta antes de 28 semanas. ¿Cuánto? ¿En qué dosis? 50 a 150 miligramos QD. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta las 36 semanas de gestación. Aquí hay una tablita en donde la vitamina, nombran a la vitamina C, D, E, el aceite de pescado, ácido fólico, ácido nítrico. Son medidas preventivas, pero son ineficientes, ¿no? Entonces, la aspirina, si ustedes necesitan, pues tienen criterios de utilizarla, hay que utilizarla. Y en cuanto a su manejo, aquí les establece dos grupos. Un grupo de tratamiento de preeclampsia con criterios de severidad, en donde las recomienda parto a todas las pacientes que tengan más de 34 semanas de gestación. En casos seleccionados de pacientes con menos de 34 semanas de gestación, se podría considerar un manejo expectante. En casos seleccionados, pero donde las alteraciones de laboratorio son transitorias, en caso de que solo existe hipertensión arterial mayor a 160 sistólica o de 110 de una diastólica como único criterio para la enfermedad severa. Y en cuanto a las contraindicaciones absolutas para el manejo expectante, en fetos con edades no viables y cuando no existe inestabilidad, inestabilidad materna o fetal. En cuanto al manejo en preeclampsia sin criterios de severidad, edades gestacionales que sean mayor a 36 semanas, inducción de parto. Menos de 36 semanas, manejo expectante. En manejo expectante, realizar los estudios que ya vimos y analizando según los criterios de gravedad, imagenología, laboratorio, signos vitales, obviamente, el ingreso que ya recomendamos, la evaluación del bienestar fetal, maduración pulmonar. Se debe repetir los exámenes de laboratorio al menos 2 veces por semana, según estas recomendaciones. Y se iniciará el tratamiento antihipertensivo solo en casos donde la presión supere los 160 milímetros de mercurio en cuanto a la sistólica y los 110 milímetros de mercurio en cuanto a la diastólica. ¿Qué antihipertensivos? Ese va a ser su deber para la próxima clase. ¿Qué antihipertensivos podemos utilizar en mujeres embarazadas? Solo en este tipo de pacientes se iniciará el tratamiento antihipertensivo, como nombra esta guía. Y pues la próxima clase hablaremos de qué tipos, haremos un paréntesis pequeño, hablaremos qué tipos de
tratamientos antihipertensivos se recomienda. No sé si tienen alguna pregunta. El material les pasaría ya al chat, al WhatsApp. ¿Sí? Y pues, como ustedes ven, la patología de preeclampsia y eclampsia, un trastorno hipertensivo en el embarazo bastante preocupante en la actualidad, que ocupa un porcentaje alto de muertes maternas y pues que debe o que nos obliga a pues saberlo manejar de buena forma, saber diagnosticar, saber realizar un manejo inicial importante y pues tomando las medidas correspondientes y criterios de severidad que como enfermedad están conformando. Pues esto es todo por el día de hoy, preeclampsia y eclampsia. He tratado de hacer un compendio del acceso, del manejo en el servicio de emergencia basado en la guía de nuestra actividad diaria y de nuestra red pública, sumado a actualizaciones de preeclampsia del año 2020. Y pues son recomendaciones que nos van a ayudar de mucho pues para mejorar y tratar de disminuir ese porcentaje alto de mortalidad materna que ocupan este tipo de trastornos hipertensivos. Si no existe ninguna pregunta, pues eso sería todo por el día de hoy. Cualquier novedad, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor háganme llegar. Estaría gustoso en atenderles. Y pues por hoy terminaríamos. ¿Sí? Que tengan una muy buena noche. Pues estudiemos, sigamos actualizándonos, que tenemos un gran deber sobre nuestros pacientes, que es salvaguardar la vida de ellos y de sus pequeños. Que tengan una bonita noche, una buena noche. Muchas gracias por su atención y participación a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doc. Gracias, doctor. Chao, cuídense. Gracias, doc.